Buenas noches a todos. Desde Semineco queremos darles la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos por su confianza y compromiso. Hoy estaremos con el doctor José Barbón. Él es doctor y profesor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, Argentina, magíster en Derecho de las Telecomunicaciones y Filosofía del Derecho y titular de Catedral de Contratos Civiles y Comerciales, como también docente de posgrado en reconocidas universidades de Bolivia y Argentina, y también se destaca como autor del libro El concepto del contrato y sus implicaciones jurídicas. Y el día de hoy nos hablará sobre el tema del derecho de las obligaciones, contratos civiles especiales. Le doy la más cordial bienvenida, doctor Barbón. ¿Puede dar inicio con el tema? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muchas gracias por el lugar que me dan para hablarles de esta cuestión de los contratos. Para organizarnos, les pregunto, el PowerPoint, si ustedes lo pueden ver, el que mandé o lo comparto yo desde acá, ¿cómo les parece que hagamos? Ahí. Mm, Bueno. Bueno, veo a ver si les puedo compartir entonces esto para que lo tengan. A ver, aplicaciones, no. Doctor, ¿puede compartir también su pantalla? Acá está, sí, sí, acá estoy viendo. A ver, espérame. El tema es que no me la estaría tomando. A ver si sacamos este. Ah, a ver. Mm, A ver. Claro, no me lo deja compartir la pantalla. A ver. Ahora opción del sistema. A ver ahora. No, no me lo permite desde acá. No sé si vos que estás de administradora lo podés hacer. Sí, doctor, me espera un momento, por favor. Yo también le voy a compartir la pantalla. Dale.
Disculpe por la tardanza, ya está, compartí la pantalla. Puede comenzar. Listo. Yo te aviso cuando pasás de diapositiva o cómo hacemos o cómo. Sí, doctor, por favor, usted me puede anunciar y yo le cambio las plantillas. Bueno, si pasás a la primera, o sea, a la siguiente, que es la segunda. Bien, bueno, esta suerte de conferencia que voy a dar, voy a tratar de ceñirme en algunas cuestiones vinculadas a el concepto de contrato, cómo está hoy, y esas implicancias que tiene el concepto actual de contrato, cómo se ve en otras manifestaciones contractuales que no tienen un reflejo normativo, no tienen un reflejo legislativo, o también podríamos decir son distintas en cierto modo a cómo están en la inmensa mayoría de los códigos, no solamente en el vuestro, en el Código Civil de Bolivia, que hasta donde tengo entendido, el proyecto de reformas que había hasta hace un par de años todavía no ha sido sancionado. Así que, bueno, si podés pasar a la siguiente diapositiva, la número 3. Bien, yo calculo que todos sabrán que la definición de contrato que está en el artículo 450 del Código Civil boliviano es una definición que no es muy distinta de las definiciones de contratos que están en la inmensa mayoría de todos los códigos civiles que se sancionaron a lo largo de la historia. Es decir, todo arranca un poco con el Código de Napoleón en 1804, que da una definición de contrato, fue el primer código que lo definió, y a partir de ahí muchos códigos empezaron a incluir la definición de contrato. Por ejemplo, en el Código Civil francés, como les decía, que fue el primer, el primer código conocido, por lo menos el código el primero que fue definido el concepto de contrato, había un concepto de contrato y a partir de ahí fue como replicado. Por ejemplo, en el Código Civil francés, un contrato es el acuerdo de voluntades por el que una o varias personas se obligan respecto de otra u otras a hacer o no hacer alguna cosa. Em, el Código de Italia de 1942, que fue también un código muy influyente en una segunda oleada de codificación, dice que contrato es el acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o disolver entre ellas una relación jurídica patrimonial. Con lo cual, si lo queremos comparar con el artículo 450 del Código Civil de Bolivia, que dice que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica, si no recuerdo mal, podemos ver que si bien las palabras exactas de la definición no son las mismas, el sentido general sí es el mismo. Por lo general, entonces podríamos concluir que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir una relación jurídica. Es decir, es un acto jurídico, casi todos lo tienen catalogado como un acto jurídico, mediante el cual dos partes manifiestan su consentimiento y de esta manera crean, regulan, modifican, transfieren o extinguen relaciones jurídicas. Y acá podríamos agregar que algunos códigos
entienden el concepto de contrato de manera excesivamente amplia, dentro del cual se pueden extinguir obligaciones, hay otros que no, y hay algunas definiciones que tal vez son un poco más precisas en el sentido de que hablan de relaciones jurídicas patrimoniales. Lo cual, si bien, como les digo, un contrato es como un acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir derechos, hay más o menos precisiones en algunos códigos que en otros. ¿Por qué digo que hay más o menos precisión en algunos códigos que en otros? Porque, en definitiva, también todos sabemos que un matrimonio, en términos jurídicos, no en términos religiosos, es un acuerdo de voluntades, crea relaciones jurídicas y tienen consecuencias patrimoniales. Pero también sabemos que un matrimonio no es un contrato. Aunque también sabemos que siempre hay una parte débil. Es decir, con más o menos precisión, el contrato queda definido en cierta manera eh, en términos muy, muy amplios. Entonces, lo que nos podríamos preguntar es, hoy por hoy, en el año 2024, ¿podemos seguir entendiendo al contrato como un acuerdo de voluntades por el que las partes crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas? ¿Cuánto hay de cierto en esto de que el contrato es un acuerdo de voluntades, que el contrato es algo que se negocia, que el contrato es algo en el cual los interesados están en pie, en pie de igualdad, que cada uno tiene la libertad de contratar o no contratar de manera amplia? Em, este tipo de preguntas hoy por hoy están bastante de manifiesto, a veces se ponen, hay como modas, ¿no? Que de repente, cuando empezó a hablarse de manera a escala mundial de cuestiones relativas a los consumidores, es como que este tema volvió a resurgir. ¿Por qué volvió a resurgir? Y porque empezó a evidenciarse que una oferta no era realmente el producto, si se quiere, negociado, consensuado, hablado entre dos o más partes, y que estas dos o más partes que dialogaban, razonaban, discutían, intercambiaban, subían o bajaban el tenor de sus pretensiones para llegar a un punto en común, que esto tal vez no era tan así. Y que estas definiciones que encontramos en la mayoría de los códigos reflejan un estado de situación que pareciera como que cada día que pasa estamos más lejos de aquello. Es decir, ese modelo contractual que están en los códigos es de un pasado que, como todo pasado, al ir transcurriendo los días, nos queda cada vez más lejos. Así como el futuro nos va quedando todos los días un poquito más cerca, porque los días transcurren, el pasado nos va quedando cada vez más lejos. Y a ello tendríamos que agregar un dato no menor, que es todo lo que ha tenido que ver con la revolución industrial, que desde ese momento en el tiempo para adelante ha ido acelerando tecnológicamente cada vez más el desarrollo de la humanidad. Para bien y para mal, ¿no? Porque, como suele decirse, hay que quitar la paja del trigo. Es decir, hay cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas, pero estas cosas que son buenas o que no son tan buenas
vienen todas mezcladas y vienen a una velocidad que resulta, que resulta difícil de asimilar fácilmente. Ustedes calculen que, vamos a poner el código de Napoleón, que fue en 1804. Bueno, en 1804 Napoleón tardaba en llegar de París a Roma lo mismo que había tardado 18 siglos antes el emperador Julio César si quería hacer el trayecto Roma-París. Es decir, Julio César, en pleno esplendor del derecho romano, si quería ir de Roma a París, tardaba lo mismo que podía llegar a tardar Napoleón 1800 años después, en pleno auge de la codificación. Es decir, ¿a qué apunto con esto? Durante 18 siglos, ni más ni menos que 18 siglos, la tecnología de las comunicaciones y de los viajes y del comercio se modificó bastante poco, bastante poco. Ahora, en estos últimos 220 años se modificó a una escala increíble. Prueba de ello es lo que estamos haciendo acá nosotros. Yo estoy en mi casa, en Buenos Aires, conectado con una computadora que me lleva a un determinado servidor que tal vez no esté ni en Buenos Aires, ni esté en ningún lugar de la Argentina, ni en ninguna parte de Bolivia, sino que esté en algún lugar de Estados Unidos, porque estamos usando la plataforma de Zoom, y eso haga que estemos todos conectados y viendo una misma pantalla que es la filmina del PowerPoint que dice que es un contrato, somos capaces de responder todos al unísono a la misma respuesta. A lo mejor algunos de ustedes están en la misma ciudad, en Bolivia, y a lo mejor no, con lo cual agregaríamos más lugares distantes dentro de los que en este mismo planeta Tierra estamos conectándonos en un lugar y en un momento determinado. Y para realizar esto que estamos haciendo ahora, fíjense que han intervenido varios contratos. El primer contrato es me vincula, el que me vincula a mí. A mí me contratan para dar esta conferencia. Ahí tenemos un contrato. Después, cada uno de nosotros tuvo que haber comprado o tiene que tener, porque alguien le prestó, que sería otro contrato, algún dispositivo, algún terminal de telecomunicaciones, sea un celular, una computadora portátil o una computadora de escritorio, o a lo mejor un iPad, para poder conectarse a Internet, lo cual implica otro contrato. Es decir, el de abastecerse del servicio de conexión a Internet. Y este servicio de conexión a Internet es el que permite que todos nos conectemos a esta red de redes o esta super red, como sea que la querramos llamar, y en función de la cual estamos acá compartiendo esta conferencia sobre el concepto del contrato del día de hoy. Entonces, si consideramos estos tres, cuatro contratos de los que acabo de mencionarles, pareciera que no tienen mucho que ver con el concepto de contrato del Código de Napoleón, que para bien o para mal es lo que ha marcado las definiciones de los contratos de todos los códigos de ahí en adelante. Más allá de lo que les comenté que el Código Italiano de 1942 fue importante, todos terminan diciendo más o menos lo mismo. Es un acuerdo de voluntades. Ahora, ¿entendemos todos por acuerdo qué cosa? ¿Entendemos realmente que el acuerdo es algo que lo negociamos? La siguiente diapositiva, por favor.
Estamos todos pensando en un contrato y cuando pensamos en un contrato de estos, nos quedamos con el artículo 450 del Código Civil. Estamos en eso. Es una definición interesante igual la que tiene el Código Civil de Bolivia. Es una definición amplia, habla de constituir, modificar o extinguir una relación jurídica, es decir, amplio. No solamente crea, sino que también extingue y bueno, si crea y extingue también modifica. Ahora, cuando vamos a hablar de acuerdo, ¿de qué nos vamos a referir? Si vamos a centrar todo el contenido del contrato en un acuerdo, nos tendríamos que plantear a ver si el mismo Código Civil no nos presenta algunas objeciones a este tema. Es decir, cualquier cosa que acordamos le vamos a dar el carácter de contrato. Olvidémonos del ejemplo, tal vez así, para encontrarles un poco el error del matrimonio, porque todos sabemos que un matrimonio no es un contrato, pero cualquier acuerdo que tengamos es un contrato. Si supongamos que dos condóminos se reúnen y alcanzan un acuerdo a través del cual van a, a usar la cosa que tienen en común. Eso podría llegar a ser un contrato, porque es un acuerdo para regular una relación jurídica, cual sería el condominio. Ahora, no parece tampoco que a eso se lo considere contrato, el acuerdo que tienen dos condóminos para usar una cosa común. Entonces, hay muchos acuerdos en el ámbito del derecho, pero no todos son contrato. Todo lo que tiene que ver con los acuerdos llega a un punto en el cual también eh, desde el mismo sistema jurídico surgen objeciones como, ¿estamos seguros que realmente todo lo que acordamos nos va a obligar para siempre? Para siempre, es decir, mientras dure el contrato. Mientras dure el contrato, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, dentro de las objeciones que nos podríamos plantear, objeciones o dudas o interrogantes, en el Código Civil de Bolivia tenemos varias. Una de ellas es el abuso del derecho. Un abuso del derecho que, todos sabemos, se impide que determinadas prerrogativas sean ejercidas de manera injustificada y razonablemente. Como por ejemplo que, no sé si todos ustedes son de alguna ciudad en concreto de Bolivia, pero supónganse que eh, cualquier litigio que pudieran llegar a tener que suscitar entre ustedes y el proveedor de servicio de Internet que tienen contratado y gracias al cual hoy estamos acá, tenga que resolverse en los juzgados o en los tribunales de Santa Cruz de la Sierra. Todas las personas que viven en otras ciudades que se tienen que ir a Santa Cruz de la Sierra a, a litigar o al revés, que lo pongan en La Paz. Todas las personas que viven en otros lugares de Bolivia tendrían que ir a La Paz. Sonaría tal vez un poco exagerado. El problema del abuso del derecho es que nos pone de manifiesto que tal vez, determinadas prerrogativas, determinadas facultades o garantías o libertades que las partes acuerdan en el sentido de que se las conceden los unos a los otros o las unas a los otros, pueden llegar a ser abusivas, es decir, pueden llegar a ser eh, perjudiciales o pueden llegar a o con ellas se puede llegar a pretender alcanzar fines que sean contrarios a lo que se supone que el ordenamiento jurídico tiende. Entonces acá
nos podría llegar a parecer algo así como un determinado obstáculo frente al acuerdo de voluntades. Obstáculo en el sentido de que el acuerdo de voluntades va a ceder si hay una prerrogativa que sea ejercida abusivamente. Con lo cual, ahí vamos a tener, si queremos, un punto menos para el acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Y porque las prerrogativas no pueden ser ejercidas de manera abusiva. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos la excesiva onerosidad, que impide que la desproporción perjudique a una parte. Es decir, en los procesos económicos que tenemos algunos países o que hemos tenido, bueno, ustedes por suerte no lo están teniendo, nosotros es como que lo tenemos y lo tenemos y lo tenemos y nunca lo dejamos de tener, a punto tal que yo ya no sé lo que es no vivir con depreciaciones, devaluaciones y etcétera, que provocan este tipo de políticas económicas, no digamos acertadas o desacertadas, pero sí podemos decir que son políticas económicas que terminan produciendo que una de las partes de un contrato quede muy perjudicada y la otra muy beneficiada. Ninguna de las dos incurre en culpa de nada, ninguna de las dos realiza una conducta antijurídica, pero por esas cosas que tiene la política económica, por esas cosas que tienen las decisiones que toman los que gobiernan, se produce que alguien no, una parte queda muy beneficiada y la otra queda muy perjudicada. Entonces, esto que se llama excesiva onerosidad sobreviniente o que se llama teoría de la imprevisión, depende de los países, y que surgió como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, provoca que también pueda llegar a invocarse o que también pueda llegar a pedirse que los términos del acuerdo de voluntades no sean tan estrictos, que los términos del acuerdo de voluntades puedan ser revisados para tratar de encontrar un cierto tipo de equilibrio entre el valor económico de lo que las partes intercambian. Es decir, que haya algo parecido a un intercambio equitativo, entendiendo por intercambio equitativo que los patrimonios de las partes más o menos queden en cierto modo iguales, ¿no? Que lo que doy sea representativo de lo que recibo y lo que recibe la otra parte sea representativo de lo que yo le doy, que haya cierta equidad. Entonces, cuando se produce una situación de estas, en la que hay una excesiva onerosidad que es sobreviniente, que perjudica a una parte y que ninguna de las dos haya actuado con culpa y que ninguna de las dos haya actuado con dolo, es decir, que ambas partes a dos hayan actuado conforme a derecho, es decir, cumpliendo al pie de la letra con lo que se ordena, pero el desequilibrio se produce igual, el juez puede llegar a reequilibrar el contrato. Con lo cual acá ya tendríamos otro punto en el cual el acuerdo de voluntades cede a algo que está más allá del acuerdo de voluntades. Siguiente diapositiva, por favor. Lo mismo ocurre con el estado de peligro, que se permite la rescisión contractual si una parte consiguió la celebración de un contrato explotando moralmente a la otra. Es decir, una de las partes aprovecha cierta situación para conseguir que otro celebre el contrato.
Por ejemplo, podría valerse del ascendente que tiene sobre esa persona. Hay personas que tienen cierta capacidad para influir en otros, que tienen lo que se llama un ascendente o un predominante. En muchos grupos humanos uno puede darse cuenta, si los analiza un poco, que siempre hay personas que pueden llegar a ser más influyentes que otras. Entonces, a lo mejor alguna persona, siendo consciente de su influencia en los demás, aprovecha esta situación para conseguir que se celebre un contrato. Un contrato que tal vez con otra persona no se hubiera realizado nunca, pero como esta persona tiene esta influencia, esta ascendencia, esta preponderancia, consigue que otro celebre un contrato con él. Acá parecería también que, siguiendo al pie de la letra el Código Civil boliviano, que el contrato, el acuerdo de voluntades también cedería frente a situaciones como las que, por ejemplo, les acabo de describir, es decir, ya tendríamos otro elemento más en el cual o en función del cual el contrato entendido como un acuerdo de voluntades cede frente a otras situaciones, frente a otros institutos o a otras cuestiones que también hacen a la vida de los contratos. Siguiente diapositiva, por favor. En la lesión. En la lesión parecería ser como una segunda parte de la teoría de la imprevisión o de la excesiva onerosidad sobreviniente, ¿no? La lesión es cuando hay un desequilibrio entre las partes, pero que nada tiene que ver con una excesiva onerosidad, es decir, lo que algunos llaman el sinalagma genético de los contratos. Es decir, acá hay un desequilibrio, pero ese desequilibrio se produce por otra situación que no es una excesiva onerosidad, sino que hay algo por lo cual hay un desequilibrio. Como por ejemplo podría ser pagar un teléfono al triple de su valor, pagar un iPhone al triple de su valor, o pagarlo a menos de la mitad del valor. Hay un desequilibrio notorio entre lo que las partes transmiten, se transmiten mutuamente, y esto también va a afectar a lo que es el contrato en sí mismo. Es decir, si lo que acordamos está desequilibrado, andando el tiempo, si yo quiero reclamar, y por supuesto este desequilibrio persiste cuando voy a reclamar, los jueces probablemente puedan tratar de equilibrar el desequilibrio que tiene este contrato. Por eso es algo a la inversa la teoría de la imprevisión. En la teoría de la imprevisión es algo que venía equilibrado que se desequilibra, y en la lesión es algo que nace desequilibrado. Es decir, el momento del desequilibrio cambia. En uno está al principio y en el otro está en el durante del contrato. Mientras está ejecutando, el contrato se desequilibra. Pero frente a ambos desequilibrios, sean el del comienzo o sea el de la ejecución, los jueces podrán llegar a activar mecanismos tales por los cuales se puedan reequilibrar las prestaciones. Y acá ya tendríamos una cuarta situación por la cual el el contrato como acuerdo de voluntades queda de lado. Siguiente diapositiva, por favor.
tenemos más. La moral y las buenas costumbres también nos indican que no podemos contratar vulnerando ciertas normas. Es decir, no podemos contratar lo que queremos. Lógicamente, todos podemos conocer con mayor o menor precisión el contenido de la ley y sabemos que no podemos contratar a alguien para matar a otra persona. A ver, no podemos contratar a alguien para que mate a otro y querer eh, legitimar ese acuerdo en el sentido de que, bueno, si no me paga no mato o como no mató no le pago. No puedo ir a un juez y decirle, mire señor, acá contraté a fulanito para que mate a mi vecino de arriba porque hace mucho ruido, pero yo le pagué y él todavía no lo mató. Entonces, como no lo mató y yo me voy a mudar, quiero que me devuelva la plata. Bueno, todos sabemos que eso eh, todavía no es permitido por los jueces. Pero cuando vamos a hablar de cuestiones vinculadas a la moral y las buenas costumbres, ya el decir que sí o que no se puede llegar a tornar un poco gris, ¿no? Porque hoy por hoy, cuántas cosas que puedan llegar a sonar raro o que puedan llegar a sonar poco habitual, sabemos que se hacen. Hay personas que contratan a médicos para que les realicen determinadas operaciones que pueden llegar a mutilarlos físicamente. Hay eh, algo que se está dando en llamar alquileres de vientre, con lo cual las personas que no pueden tener hijos se supone que contratan a alguien, a una mujer, para que ponga su cuerpo y permita que un embrión sea gestado en su útero. Se hacen determinadas operaciones que terminan siendo cirugías estéticas, que terminan siendo completamente deformantes. Lo único que tenemos que hacer es buscar en internet algunos casos resonantes y vamos a ver cómo terminan quedando muchas personas que se someten a esas operaciones, ni hablar ya los que se someten a tratamientos de belleza estética y que se mueren en el quirófano. Em, Acá en Argentina hubo un caso muy conocido de una modelo que se llamaba Silvina Luna, que era una muchacha muy, pero muy bonita. Y vaya uno a saber por qué se le ocurrió que se quería hacer una cirugía. La cuestión es que se sometió a una cirugía, nunca anduvo bien esa cirugía y se terminó muriendo por las consecuencias letales de una operación estética. Es decir, eso, ¿cómo lo catalogamos? Catalogamos como moral, como inmoral, atenta a las buenas costumbres, no atenta a las buenas costumbres. ¿De qué estaríamos hablando en casos como esos? Que si bien pueden que sean pocos, tienen consecuencias que pueden ser terribles y letales. ¿No? ¿Dónde vamos a poner qué es lo moral y lo inmoral? ¿Qué es una buena costumbre o qué es una mala costumbre? Siguiente diapositiva, por favor. Esta tal vez sería la más difícil. La libertad contractual también se subordina a la realización de intereses dignos de protección. Acá tendríamos que ver qué es un interés digno de protección. ¿Mm? Acá ya la cosa se termina como de complicar. ¿Por qué? Y porque podríamos realizar un contrato y luego decir que aquello que contratamos no es digno de protección. Yo recuerdo, no hace mucho, se había dado un problema en Francia por lo siguiente. Em, Había un circo en Francia y una de las atracciones del circo eran
el disparar enanos a través de un cañón, ¿no? Entonces, a un cañón de circo, que no es un cañón de verdad, lo, lo recalco por las dudas, se metía un enano adentro del cañón y ¡pum! Volaba como 20 30 metros y caía en una red. Bueno, todo marchaba, entre comillas, bien, hasta que alguien vio esta situación, hizo una denuncia y el circo no pudo contratar más al enano para que lo tiren por el cañón y caiga a los 20 metros en una red. ¿Qué problema trajo esto? Y que el enano se quedó sin trabajo. Lo cual fue un problema adicional, pero lo que se discutió y lo que luego se decidió es que hacer que una persona sea disparada por un cañón y que sea producto de mofa o burla justamente porque es enano, no era algo digno de protección. Entonces, no se permitió que el circo realizara más esa atracción, lo cual terminó implicando un contrato de trabajo menos con el pobre señor que ya bastante tendría con ser enano, lo tiraban por un cañón a 20 metros y se quedó sin ese trabajo. Es decir, si recapitulamos, tenemos por un lado el abuso del derecho, por el otro lado la excesiva onerosidad sobreviniente y desequilibrante. Por otro lado tenemos el estado de peligro cuando se explota moralmente una persona. Después tenemos la lesión, que es un desequilibrio al comienzo del contrato. La moral, las buenas costumbres y los intereses dignos de protección. Entonces, dicho todo esto, siguiente diapositiva, por favor. Yo les preguntaría, ¿qué es un contrato? No podemos decir que es a secas un acuerdo de voluntades porque tiene que ser un acuerdo de voluntades cuyas facultades no sean ejercidas abusivamente, tiene que ser un acuerdo de voluntades que no devenga desproporcionado, tiene que ser un acuerdo de voluntades en el cual no se celebre por la explotación moral de alguien, tiene que ser un acuerdo de voluntades que sea equilibrado por la lesión, tiene que ser un acuerdo de voluntades que esté de acuerdo con la moral y las buenas costumbres, y tiene que ser un acuerdo de voluntades que proteja intereses dignos. Con lo cual, yo les preguntaría, ¿es realmente el contrato un acuerdo de voluntades? Yo casi que dudaría en simplificarlo pura y exclusivamente con un acuerdo de voluntades, puesto que todo lo anterior que mencioné, si llega a haber un conflicto entre el acuerdo de voluntades y cualquiera de estos 6 elementos que acabo de nombrar, triunfa cualquiera de estos 6. Si hay abuso, pierde el acuerdo de voluntades. Si hay excesiva onerosidad sobreviniente, pierde el acuerdo de voluntades. Si hay lesión, pierde el acuerdo de voluntades. Si hay estado de peligro, pierde el acuerdo de voluntades. Si hay algo que no es digno de protección, pierde el acuerdo de voluntades. Si hay algo que deviene inmoral o no está con las buenas costumbres, también pierde el acuerdo de voluntades. Entonces, ¿qué es un contrato? Esa es una buena pregunta. Podríamos utilizarlo como un disparador. ¿Qué es realmente un contrato hoy en día, en el año 2024, en el que además, en el que además tenemos otra serie de problemas a resolver desde el ámbito del, del derecho, ¿no? Porque pensemos lo siguiente. Vamos a pensar lo siguiente. Em, Pasemos de diapositiva, por favor. Cuando buscamos la definición de algo, lo que sea
aquello que querramos definir, tenemos que tratar de encontrar cuáles son las semejanzas y asimismo las diferencias que tendrían en común las distintas figuras contractuales. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿es lo mismo una donación que una compraventa? ¿Una fianza que un contrato de sociedad? ¿O un mutuo que un depósito? Y tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué realmente qué tienen en común? Solamente por ponerles el caso de la fianza, eh, nos, no sé si saben, pero ahí en algunos códigos perdón, la donación. Con respecto a la donación, no sé si saben ustedes, pero en muchos códigos la donación no es un contrato. Está tenido como un negocio jurídico, como un acto jurídico convencional, pero no es estrictamente un contrato. De hecho, en el Código de Napoleón no es tenido como un contrato. Si yo no recuerdo mal, en el Código Civil de Bolivia es un contrato que estaba a continuación de la venta, me parece. ¿Puede ser? ¿Alguien me lo puede confirmar? Bueno, si nadie me lo confirma, no sé, pero estoy casi seguro que sí. Si alguien puede ponerlo en el chat, a ver. Sí, lo que decía es que si alguien me puede confirmar que en el Código Civil de Bolivia, después de la venta, aparece el contrato de donación. Si no recuerdo mal, es así, pero si alguien me lo confirma, mejor. Ah, ahí está, compraventa, permuta, donación. Gracias. Estaba la permuta en el medio, así que bueno, tampoco estuve tan alejado. Entonces, si tuviéramos que pensar, que encontrar qué es un contrato, podríamos ver que hay muchas cosas más que un acuerdo de voluntades. La convención, puede llegar a ser un elemento importante. Hija de puta madre, mira, ¿cómo está? Hola, ¿me escuchan? ¿Seguimos? Sí, doctor, disculpe, No hay se... problema. Tendrías que ir hasta la diapositiva que arranca diciendo la convención es un elemento. Creo que está dos más allá de esta. A ver. Ahí está. No, 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 la que sigue, la que sigue. Una antes, a ver. Ahí está, la convención. Si consideramos lo que
dijimos hace un rato como una suerte de resumen en el sentido de que el acuerdo de voluntades termina cediendo en muchos aspectos, en una lesión, imprevisión, etcétera, podemos llegar a la conclusión de que la convención es un elemento de los contratos, pero que no alcanza solamente con la convención, que tiene que haber un algo más, y ese algo más me parece que queda en lo que se llama el intercambio de prestaciones, en el intercambio de obligaciones. ¿Por qué me refiero en el intercambio? Porque todos estos elementos, abuso del derecho, imprevisión, estado de peligro, a lo que se apunta es a que haya un intercambio y que además este intercambio se ordene en cierto modo al bien común. Es decir, cuando se habla de los intereses dignos o del estado de peligro, lo que se busca es que los contratos se ordenen en cierto modo al bien común. Tal vez pueda considerarse que es como un poco repetitivo al hablar de que eh, el contrato tiene que estar de acuerdo con la ley. Ya con eso se podría decir que el estar de acuerdo con la ley va a implicar que se protegen intereses dignos, va a implicar que está todo moralmente autorizado de por medio, pero la cuestión es que, para bien o para mal, no cualquier acuerdo de voluntades luego termina siendo garantizado por los distintos jueces, por el Estado de Derecho. Es algo más. Yo lo ubico en lo que es el intercambio. Mientras haya un intercambio que sea más o menos equivalente y que no se violente el bien común o la paz social, por lo general son reconocidos ese tipo de vínculos convencionales por los jueces. Y cuando no, se echa mano a cuestiones como la lesión, la imprevisión, el abuso del derecho, el estado de peligro para tratar de eh, no tomar tan literalmente todo lo que es el acuerdo de voluntades y tratar de repeler ciertas exageraciones a las que pudiera llegar la literalidad de los contratos. Por eso, también observamos que, así como la convención es un elemento que está siempre en los contratos, también sabemos que la negociación no es un elemento fundamental de los contratos. La siguiente diapositiva. En cambio, el intercambio sí es un elemento fundamental y básico de los contratos, porque el intercambio de cosas entre las personas es lo que nos hace vivir en sociedad. Si no intercambiáramos cosas, ¿cómo haríamos? Nosotros solos no nos podemos autoabastecer de absolutamente todo. Yo calculo que, como acá son todos abogados, alguno de ustedes tendrá que tener clientes que los necesiten para llegar a cabo determinadas cuestiones. Del mismo modo que ustedes son clientes otras, de otras cosas, entre comillas. Ustedes son clientes del servicio de Internet que contrataron. Ustedes son clientes de la marca de computadoras o de celulares que compraron para conectarse. Es decir, todos nos terminamos necesitando entre todos para poder llevar a cabo eh, las cosas elementales de nuestra vida y poder vivir. Necesitamos comida, necesitamos ropa, necesitamos un lugar donde vivir y tal vez no todos tenemos habilidad para podernos construir una casa o no todos tenemos la habilidad para proveernos
alimentación o de nuestro vestido y tenemos que ir a alguien para que nos dé a cambio de plata vestido o que nos dé a cambio de plata comida o que nos dé a cambio de plata una casa y en función tal vez de cuánta plata tengamos podremos comprar o alquilar y en función de cuánta plata tengamos podremos comprar algo más grande, algo más chico, algo más suntuoso o algo más eh, austero y así con absolutamente todas las cosas que intercambiamos en nuestra vida. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como les decía, desde que arrancó la revolución industrial, que fue el momento en el cual se hicieron los códigos, todo empezó a hacerse cada vez más rápido. Y esto de que todo empezó a hacerse cada vez más rápido, produjo algo que se dio en llamar como contratos de consumo. ¿Y qué serían estos contratos de consumo? Y los contratos de consumo son, por ejemplo, los contratos que tenemos todos nosotros con nuestros proveedores de Internet. Nuestros proveedores de Internet o de telefonía celular establecen un determinado contrato que es igual para todos y en el cual todos contratamos absolutamente lo mismo. Y esto que todos contratamos con Internet ocurre después con otras cosas. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un auto. Queremos comprar un auto, nos tenemos que sujetar a las condiciones que tiene el fabricante. Si queremos viajar en autobús, nos tenemos que sujetar a las condiciones que pone la empresa de ómnibus. Si vamos a comprar ropa a un determinado local, nos ajustamos a las condiciones que tiene ese local de ropa. ¿A qué me refiero con las condiciones? Vamos a un local de ropa y hay ropa con determinados talles. No nos lo hacen a medida. Y hay ropa con determinados colores, no nos hacen la ropa con el color que nosotros queremos. Si vamos a un sastre, sí, pero seamos sinceros, ¿vamos mucho al sastre? ¿Vamos mucho a los modistas? ¿Vamos mucho a hacernos ropa a medida? Pareciera que no. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Pareciera como que hoy por hoy todos terminamos contratando más o menos lo mismo. Hay un clausulado, un pliego de condiciones generales al cual estamos todos sometidos y esta manera de contratar es la que hoy en día se utiliza en la mayoría de los contratos. La siguiente diapositiva, por favor. Es decir, hoy por hoy, creo yo que todos podemos evidenciar que cuando contratamos algo, no tenemos una oferta razonada o no tenemos una oferta que haya sido el producto final de una negociación y que este producto final de una negociación haya sido aquello a lo que las partes hayan arribado ambas conformes porque ambas estaban en igualdad de condiciones. Y cuando me refiero a igualdad de condiciones, me refiero a igualdad de condiciones económicas, igualdad de condiciones sociales, igualdad de condiciones culturales. No, no estamos en esa situación. Hay alguien que ofrece y alguien que apenas puede decir sí o no, como mucho, porque hay veces que ni siquiera puede decir que no. Hoy por hoy, ¿ustedes conocen a alguien que no tenga celular?
Yo no conozco a nadie que no tenga celular. Los niños pequeños cada vez más temprano tienen celular. Y las personas mayores hoy todas tienen celular. Entonces fíjense que otra cosa, ¿podríamos no tener celular hoy en día? Si el celular hasta se usa ya para todas las cosas de la vida, hasta para trabajar, para hacer actividades de ocio, para todo. Agarramos, nos encontramos con amigos, nos sacamos una foto y la mandamos al chat del WhatsApp. Acá entre abogados tenemos que sacarnos, no sé, estamos buscando cierta jurisprudencia que nos puede venir bien, le sacamos una foto, pum, y nos la mandamos por WhatsApp. Y así tantas cosas que hacemos. Por ejemplo, con el servicio de Internet, igual. ¿Quién puede hoy no tener Internet? ¿Quién puede hoy no tener alguna red que nos permita conectarnos con el mundo, que nos permita conectarnos globalmente? Yo no les puedo decir que nadie, porque no puedo asegurarlo de manera tan enfática, pero me resulta difícil concebir que alguien no esté conectado hoy a las redes de comunicación. Les repito, esto no es ni bueno ni malo, esto es lo que hoy tenemos. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Hoy por hoy tenemos un modelo de contrato. Cuando me refiero a modelo de contrato, quiero decir que lo que más habitualmente se hace, el arquetipo del contrato actual, difiere bastante del que está en los códigos. ¿Por qué? Y porque el contrato actual, llamado contrato de consumo, a diferencia del contrato decimonónico, del contrato codificado, el contrato que estudiamos todos en la facultad y que de hecho, todo hay que decirlo, se sigue estudiando porque este modelo es el que se sigue enseñando a pesar de que está en menor medida. Es un modelo diferente el que se da actualmente. Es un modelo en el cual se contratan actividades masificadas, actividades que se da en un número infinito de contratos con objeto idéntico, y esto de que tenemos un contrato de objeto idéntico significa que todos contratamos a la larga lo mismo. Todos contratamos el mismo servicio de Internet, tendremos algunas variantes, más o menos velocidad. Todos contratamos un mismo servicio de eh, telefonía, más o menos velocidad. Todos contratamos un mismo servicio de televisión, más o menos cantidad de canales. Todos vamos y contratamos una misma cantidad de modelos de autos, porque las marcas incluso hasta tienen segmentados los modelos de autos de una manera bastante parecida. Casi todas las marcas tienen un auto chiquito, casi todas las marcas tienen un auto mediano, tienen un auto grande, tienen una camioneta, tienen un sub y algunos tienen combi. Listo. Y ahí se acabó. La mayoría, ¿no? No quiere decir que no haya modelos exclusivos, pero no hay modelos artesanales, por ejemplo. Em, Y hoy por hoy todos contratamos de esta manera. Yo no voy, por ejemplo, a un fabricante y le digo, quiero que me haga un teléfono con estas características. No, yo voy y compro los que hay para vender. Y no compro otra cosa. Ahora bien, este modelo de contratos de consumo ha empezado a manifestarse de otra manera. Hoy por hoy han adquirido o están adquiriendo y van adquiriendo cada vez más importancia algo que se ha dado en llamar como contratos electrónicos. Los contratos electrónicos, siguiente diapositiva, por favor.
tienen una peculiaridad. Tienen algo que los identifica con los demás contratos y algo que no. En primer lugar, tengamos en cuenta que un contrato electrónico es un contrato. Es decir, no deja de ser un convenio en el cual se intercambian cosas. Ahora bien, ¿dónde estaría la especialidad que tienen los contratos electrónicos? En la forma a través de la cual se manifiesta el consentimiento, es decir, en el cual uno presta la aceptación a determinadas cláusulas o a determinado clausulado o a determinadas condiciones generales de contratación. Es decir, el contrato electrónico es un contrato cuyo consentimiento se expresa desde terminales de telecomunicaciones que están conectados a redes, y esta manifestación de la voluntad que se hace a través de terminales, de terminales que se conectan a redes de comunicaciones, se hace con la finalidad de obligarse y producir efectos jurídicos sin límites geográficos. Les repito, esto de hoy es un buen ejemplo. Yo celebré un contrato electrónico. A mí me contactaron por eh, medios de telecomunicación. Me dijeron, ¿le interesa dar una charla sobre el derecho de los contratos y determinadas cuestiones? Sí, me interesa. Alcanzamos un acuerdo que se materializó a través de redes de telecomunicaciones a las cuales estábamos conectados a través de terminales. Estos terminales, este diálogo que yo tuve, fue una parte por el celular y otra parte por la computadora. Es un buen ejemplo de un contrato electrónico. Llegamos a un determinado punto de encuentro en el cual eh, esto es su objeto, es decir, esta charla del día de hoy. Y el consentimiento lo manifesté yo en dónde. La oferta a mí me la hicieron en dónde. Pareciera como que, ¿no? Lo que sería un contrato electrónico, no sabemos dónde está, porque ¿dónde quedó? Pero a mí me hicieron una oferta, yo la acepté y acá estamos. Y ustedes tal vez no sepan dónde yo estoy concretamente, pero todos sabemos que estamos conectados hoy acá en un determinado Zoom y ustedes me están escuchando a mí, a lo mejor diciendo locuras que tienen que ver con los contratos, las telecomunicaciones y el consentimiento, pero acá estamos. Es decir, los contratos electrónicos tienen una especialidad y es que el consentimiento se expresa a través de terminales de telecomunicación. Ya no solamente es la voluntad, sino que es la voluntad que se manifiesta de una manera concreta. Y esta manera concreta es un dispositivo que está conectado a una red. La siguiente diapositiva, por favor. Es decir, en este tipo de contratos, el titular del terminal que está conectado a una red de telecomunicaciones se lo identifica a través de una dirección de IP. Y esta dirección de IP es la que lo legitima para contratar. Es decir, desde el momento en el cual alguien, a través de un terminal, como puede ser la computadora que estamos usando o el celular que estemos usando, tanto la computadora como el celular implican una dirección de IP. Y esa dirección de IP, IP es protocolo Internet,
nos va a vincular con un determinado aparato. Celular, computadora, iPad, incluso podría ser la televisión esta que tengo ahí atrás. Y eso nos va a permitir manifestar nuestro consentimiento, manifestar nuestra voluntad con relación a la oferta por un contrato. Ustedes saben que uno prende la tele, se conecta a el servicio de cable que le haya dado un servicio básico y a partir de ahí puede comprar determinados adicionales. Calculo yo que el partido de hoy en el que le ganaron a Venezuela lo habrán visto todos por televisión abierta, pero, por ejemplo, si quisieran ver algún partido de la Champions League de Europa, ¿tendrían que pagar, por ejemplo? O si quisieran ver una película que se estrenó hace un mes y recién va a las plataformas de televisión, ¿tendrían que pagar? ¿Cómo manifiestan ese consentimiento? A través de un terminal que está conectado a una red, que es la televisión, está conectada a la red de cable. Esa televisión tiene una dirección IP y esa dirección IP está vinculada a un determinado titular. Un determinado titular, que es el que contrata el servicio y que como contrata el servicio es un mayor de edad o se lo tiene por una persona capaz. La siguiente diapositiva, por favor. Es decir, las manifestaciones de voluntad que se hacen a través de los terminales que están conectados a las redes de telecomunicaciones terminan implicando que la persona es capaz. ¿En qué sentido es capaz? Nadie va a poder decir que es incapaz, nadie va a poder contradecir su declaración de voluntad, porque lo hizo una persona capaz, lo hizo una persona adulta. Una persona adulta que contrata un servicio de Internet y utilizando el terminal que se conecta a esa red, manifiesta su consentimiento para intercambiar otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas que no necesariamente tienen que ser bienes que se vean en la red, como por ejemplo esta conferencia o un partido de fútbol. Hasta donde yo tengo entendido, ustedes, por favor que alguien me lo confirme en el chat o a viva voz, ustedes pueden eh, contratar por Uber, es decir, ustedes pueden tomar un teléfono y pedir un Uber, ¿no es verdad? Pues bien, un Uber no es algo que me lleva de un lugar a otro de la red. Agarro el teléfono, le digo quiero ir a tal lado, pumba, le aprieto ni aprieto, apoyo mi dedo sobre la parte de la pantalla del celular en la cual acepto las condiciones que serán no solamente el precio, sino acá como me pregunta Soledad Mamani, la jurisdicción, yo le daré a aceptar y 3 minutos después, 5, 8, los acordados, pasará el Uber a buscarme y me llevará a algún lugar al que yo quiera ir. Es decir, el contrato electrónico no es electrónico por su objeto, sino por cómo se manifiesta el consentimiento. Y esta manifestación del consentimiento se hace a través de un terminal de telecomunicaciones que se conecta a una red. O a un terminal, no le digamos de telecomunicaciones, si no queremos, pero un determinado terminal que se conecta a una determinada red de telecomunicaciones que tiene una dirección de IP. Y el hecho de que sea la conexión a una red que dé un domicilio IP va a ser lo que haga presumir que esa persona es capaz. ¿Por qué? Porque solamente una persona capaz puede contratar el servicio de Internet. Entonces, cuando hablamos de contratos electrónicos, nos vamos a
referir a eso, a un contrato que se realiza a través de una red de telecomunicaciones. Y el se realiza va a ser la manifestación de la voluntad, lo que sería el elemento convencional. Ahora, este elemento convencional no va a ser ni más ni menos que la aceptación de una oferta que también está en la red. Es decir, el objeto puede no estar en la red, me refiero, en los elementos electrónicos, pero la manifestación de la voluntad sí. Estos contratos electrónicos son hoy por hoy los que se realizan, no digamos a mayor escala, pero sí podemos decir que se realizan cada vez más. Cada vez más cosas se contratan de esta manera. ¿Cuántas cosas podemos llegar a adquirir en Mercado Libre? Mercado Libre de Bolivia, no les digo de Argentina. Yo sé que Mercado Libre está en Bolivia. No es que sea un fanático de Mercado Libre porque el fundador sea un argentino, pero por ejemplo, yo me meto en Mercado Libre y ¿cuántas cosas puedo acceder? ¿Qué cosas puedo comprar en Mercado Libre de Bolivia? De todo. ¿Puedo comprar autos? ¿Puedo comprar electrodomésticos? ¿Puedo comprar ropa? ¿Puedo comprar arte? ¿Puedo comprar zapatillas? ¿Podría incluso llegar a comprar inmuebles a través de Mercado Libre? También puedo. O sea, fíjense que hoy por hoy la contratación electrónica, o mejor dicho, que el fenómeno del contrato se haya, ¿cómo lo digo? A ver, que el fenómeno de los contratos empiece a tener una trascendencia cada vez mayor en redes de comunicaciones, lo único que demuestra es que el contrato es la forma en la cual intercambiamos bienes y servicios. No tenemos otra manera. Y al mismo tiempo que no tenemos otra manera, eso es lo que nos demuestra que necesitamos intercambiar cosas con los demás. Como nos comunicamos a través de redes de telecomunicaciones, lógicamente vamos a contratar a través de redes de telecomunicaciones, porque es la manera en la cual nos comunicamos. No es que nos dejamos de comunicar de la otra forma, pero hoy por hoy nos comunicamos más a través de redes de telecomunicaciones. Si no, pensemos cada uno de nosotros de qué manera interactuamos más con nuestros semejantes. Con nuestros semejantes que no sean a lo mejor las personas con las que convivimos, ¿no? Porque si interactuamos más con las personas que convivimos, más con el celular que en vivo y en directo hablando en nuestra casa, ahí ya podemos llegar a tener otro tipo de contratiempos, tal vez. Pero al momento de interactuar en nuestro día a día, que tiene que ver con nuestra actividad, ¿qué hacemos más? ¿Comunicación a través de dispositivos electrónicos o comunicación presencial? Piénsenlo, no me lo contesten a mí, contéstenselo ustedes. Por supuesto que la pandemia como que aceleró un montón de cuestiones vinculadas a, a estos mecanismos, pero estos mecanismos existían de antes y van a existir después. Se aceleró, pero siguen estando. Em, a ver, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estos contratos electrónicos que se realizan en las redes, quería finalizar diciendo un par de cosas sobre los documentos electrónicos. Estos contratos electrónicos, estos intercambios que se materializan, entre comillas, a través de la red, quedan formalizados en lo que se llaman los documentos electrónicos.
Estos documentos electrónicos, contrariamente a lo que a lo mejor suele pensarse, son documentos que los crean las computadoras, se graban en un soporte informático y pueden ser reproducidos. ¿Cómo pueden ser reproducidos? ¿O cómo podemos definir o decir algo más concreto de los documentos electrónicos? Vayamos a la siguiente diapositiva. Digamos que el documento electrónico es un conjunto de campos electromagnéticos aplicados a un soporte de acuerdo a un determinado código. Esta cosa así tan rara que les digo, voy a tratar de graficárselos con un ejemplo. No sé si alguna vez a ustedes les pasó que trataron de abrir un archivo un archivo de computadora con un programa que no era el apropiado. Y con un programa que no es el apropiado, se aparece una pantalla con un montón de símbolos que son intraducibles al idioma que hablamos nosotros, porque aparecen circulitos, rayitas, palitos, símbolos extrañísimos que no pertenecen a ningún alfabeto conocido. No sé si a alguno le pasó alguna vez algo así, que quiere abrir un archivo con un programa que que no es el que tiene y de repente, ¿qué hace? ¿Qué hace? Bueno, la pantalla muestra algo extraño. Esto significa que este documento electrónico no está siendo reproducido con el código correcto. Si queremos abrir un archivo de Excel con Word, no vamos a poder. Si queremos abrir un archivo de Word con Excel, no vamos a poder. ¿Qué significa esto? Y que tienen que ser eh, reproducidos en un determinado código. La siguiente diapositiva, por favor. Es decir, los documentos electrónicos que se almacenan en un soporte, que puede ser magnético u óptico, se reproducen y se decodifican a través de un programa, como puede ser el Word, que lo hace comprensible a simple vista. Es decir, el contrato electrónico, a la larga, siempre lo podré documentar en un documento electrónico. Por más que parezca que no, el contrato electrónico a la larga es el del que me puedo tener más facilidad probatoria. ¿Por qué? Porque todos los contratos electrónicos quedan en soportes electromagnéticos en los cuales constan las manifestaciones de voluntad. ¿A qué se apunta con todo esto? A que hoy por hoy, o lo que hacia dónde va el derecho contractual o hacia dónde se apunta o lo que se está haciendo son cada vez más contratos electrónicos y no contratos no electrónicos. No es que haya más contratos electrónicos, pero cada día se van haciendo más cosas a través de los dispositivos que se conectan a Internet para intercambiar bienes y servicios. Y si bien no son contratos negociados, no son contratos tan acordados como los que marcan los códigos, son los contratos con los que se están realizando día tras día cada vez más operaciones. Desde esto que estamos haciendo hoy, hasta pedir un Uber, hasta comprar teléfonos por internet o plataformas, las que sean. Acá veo que uno me ponía que no existía Mercado Libre, pero bueno, si yo pongo mercadolibre.com.bo me salta a una página de internet y si le doy a cualquier cosa que me dice ahí, como por ejemplo comprar una casa, me pone que se vende una casa en la avenida Paragua.
que no sé dónde será. Casa en condominio al norte, quinto anillo. O sea, encuentro cosas que se venden en Bolivia desde una página que es mercadolibre.com.bo. Veo iPhone 13 que se vende a 5.300 bolivianos. No sé si estará en precio eso o qué, pero hay cosas que se encuentran y si no es Mercado Libre será otra plataforma, pero los contratos electrónicos son los que empiezan a ser la mayoría de los que vamos celebrando todos los días. Y es importante tener en cuenta, creo yo, que un contrato electrónico sigue siendo un contrato y como todo contrato va a implicar un intercambio de prestaciones que tienen que tener cierta equivalencia, cierta reciprocidad, cierta equidad y para resumirlo, no atentar contra el bien común o tratar de favorecer la paz social. Porque por más electrónicos que sean y por más que no haya límites geográficos, todos también recordaremos de la facultad que no se puede elegir o no se puede buscar una legislación o un acuerdo de voluntades o cualquier pacto o cláusula que implique la violación de la ley del lugar donde se contrata o de ningún otro lugar. Entonces, sí, un contrato electrónico es un contrato, pero eso, sigue siendo un contrato y no puede ser, o no se lo concibe o no se lo valida como un instrumento para vulnerar el orden jurídico. Así que, bueno, siendo las 9:30, perdón, las 8:30 de ustedes, he cumplido con el horario, con lo cual estoy dispuesto a que me hagan las preguntas que consideren pertinentes. Agradecerle al doctor por su presentación y por su exposición. Si algún participante tiene alguna duda o consulta, pueden levantar la mano o también lo pueden dejar en el chat y el doctor les irá respondiendo. Ahí estoy leyendo lo que me dice Soledad. Yo te preguntaría lo siguiente, Soledad. Lo que se anota en el registro es la transmisión del derecho real o el contrato. Te lo, te lo digo por lo siguiente. En algunos países está este tema que vos acá traes a colación que es muy interesante y siempre actual, en el que se discute si el contrato de de compraventa, de transmisión de inmuebles, es un contrato en sí mismo o requiere las formalidades que prescriben los registros. Y hay dos, por lo general hay dos posturas. Los que creen que el contrato es una cosa y la inscripción en los registros es otra, y los que creen que sin la inscripción en los registros o sin las formalidades, como por ejemplo hacerlo a través de notarios, es otra. Por eso te pregunto. En mi país, en Argentina, lo que tiene que ver con la escritura pública y el registro no es un requisito de la existencia del contrato, sino que hace al cumplimiento de las obligaciones derivadas de ese contrato. Em, a ver. Bueno, ahora después le digo a Daniel Rivero que pregunte, pero bueno, vi primero la pregunta en el chat de Magalí Siles. ¿Qué diferencia hay entre revisión y resolución? En lo que tiene que ver puntualmente con la lesión y con la imprevisión, una posibilidad antes de llegar a la resolución del contrato es la revisión. La revisión del contrato es cuando una parte, ya sea
por acción o por excepción, pide que ese contrato sea revisado y reequilibrado. Por ejemplo, yo que me siento afectado por la lesión o la excesiva onerosidad sobreviniente, puedo pedir la revisión del contrato a los efectos de que el contrato no sea resuelto, no sea declarado nulo, sino que se equilibre. Y al mismo tiempo, si yo soy demandado, puedo pedir que en vez de que el contrato sea resuelto, sea reequilibrado. Esa sería una diferencia. Pero bueno, acá veo que me pones, perdón, rescisión y resolución. Eh, a lo mejor es una cuestión de terminología, de solamente uso de algunas palabras. Por, por lo general, con rescisión se da a entender que así como las partes se pusieron de acuerdo en crear un contrato, se ponen de acuerdo en terminar ese contrato y eso sería una rescisión. Mientras que la resolución podría llegar a darse cuando el contrato termina porque alguien no cumplió con una de las obligaciones asumidas. Entonces el contrato se extingue por esta causa. Es decir, ambas rescisión y resolución extinguen al contrato, pero una lo hace de común acuerdo entre las partes y la otra derivada de un incumplimiento. Sí, Daniel Rivero tiene la mano levantada. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, dos preguntas puntuales. En Bolivia se estila mucho la suscripción de igualas profesionales entre un abogado, digamos, y su cliente. Sí, Puede existir acá, hablando del tema del, ¿cómo es? De la excesiva honorosidad o de la lesión por excesiva honorosidad, aplica como un tipo de contrato, ¿cómo es? Sí, el, el iguala profesional, el contrato de iguala profesional. sí, podría aplicar perfectamente, porque si de repente supongamos que, no sé, de repente viene algún problema económico de gran magnitud, y el monto de la iguala queda muy bajo con relación a todas las tareas que tiene que realizar el abogado, podría ocurrir perfectamente. O viceversa. Sí, pero no es tan habitual que pasen esas cosas. Estoy Pero sí, justamente con un caso de esos, ¿no? Un pero sí, sí, puede contrato ocurrir millonario, perfectamente. ¿no? Se podría Sí, pedir la revisión para dar un equilibrio al podría pedir contrato de la igual. revisión, sí, sí. Un contrato de Perfecto, doctor. una iguala de abogados no deja de ser un mandato. Contrato, exacto. Perfecto, doctor. Doctor, y en cuanto a los contratos electrónicos, eh, ¿son considerados públicos o privados estos? Porque en Bolivia, en la legislación boliviana, el contrato privado puede causar efectos de documento público cuando se encuentren debidamente reconocidos con la famosa certificación de firmas y rúbricas o el reconocimiento de firmas y rúbricas. Mientras tanto, tendría que ser un proceso previo. En el contrato electrónico es considerado con documento privado o público para el consentimiento de las partes. Yo creería que un contrato electrónico siempre va a ser privado, salvo que haya una entidad de certificación pública en lo que tenga que ver con la firma electrónica, si es que la hay. Pero de todas maneras, el contrato electrónico lo que hace es identificar una dirección IP que está asociada al titular de un servicio de telecomunicaciones. Esa es la ventaja que tiene, la ventaja que tiene el contrato electrónico. Siempre hay una persona capaz al final del trayecto, que es el que está vinculado a la red. Por supuesto que después, eh, no sé, yo me voy a dormir porque es tarde y de noche, y viene mi hija, prende la tele
se compra todas las películas de Disney para verlas y después cómo le digo yo a Disney que yo no fui, que fue mi hija y que lo hizo cuando yo me fui a dormir. Pero va a seguir siendo un contrato entre privados. No sé si con eso te contesto. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Yo creo que sí le quedó claro al participante la respuesta. Ahora también el participante pregunta en los comentarios, Yesid, pregunta, ¿un acreedor que graba una casa y luego se convierte en subrogante de la deuda tiene facultad para alquilar o arrendar el bien inmueble o sujeto de gravamen o retame o remate? Disculpe. Sí, si un acreedor graba una casa y se convierte en subrogante de la deuda, yo calculo que te estás refiriendo a que se convierte en el que tiene la disponibilidad de la casa y la podría alquilar. Sí, siempre y cuando no esté la casa ocupada, alquilada por alguien distinto de el propietario, porque por lo general quien está poseyendo un inmueble o lo está teniendo a nombre de otro no puede ser desalojado sin una causa justa. Entonces, por más que el acreedor se subrogue la deuda, si había un inquilino o un usufructuario de ese mismo inmueble y que esté teniendo o poseyendo de manera legítima, digo teniendo porque por lo general el locatario tiene la tenencia y un usufructuario tiene una posesión, si esa posesión o esa tenencia es legítima, en esos casos no podría arrendar el bien. Y para rematarlo, calculo que podría, pero siempre respetando al que está legítimamente dentro de ese inmueble. Si el que está de manera ilegítima para evitar las medidas del acreedor, entiendo yo que no podría oponerse y tendrían que desalojarlo. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Participante Soledad puede realizar su consulta. Gracias, doctor. Buenas noches. Como le Hola, había buenas noches, preguntado en el Emma. chat, em, quisiera saber, frente a un incumplimiento de un contrato electrónico, cómo exigiría el cumplimiento y en dónde tendría que yo iniciar por lo menos una demanda? Si digamos, yo tengo un contrato electrónico con Netflix, pondremos un caso hipotético que me tiene que prestar la membresía o la suscripción durante un tiempo y no puedo acceder al servicio. Entonces, ¿de qué manera yo puedo exigir el cumplimiento? ¿Dónde tendría que apelar o demandar? Esa es mi consulta, doctor. Gracias. Bueno, mirá, con Netflix ocurre lo mismo que ocurre con casi todos los proveedores que ofrecen sus cosas en la web. Ponen unos términos y condiciones que todo el mundo acepta pero que nadie lee. Por lo menos yo no conozco a nadie que haya leído los términos y condiciones ni los de Netflix ni los de nada. Eh, yo por mi parte nunca leo las condiciones ni las de Netflix, ni las de Apple para el iPhone, ni los del Microsoft para el Office. Ahora, en esos pliegos o en esas condiciones están puestas las contingencias que pueden ocurrir cuando uno quiere demandar a este tipo de partes de un contrato. En el caso de Netflix, de todas maneras, me parece que la alternativa es mucho más simple. Como se paga un canon mensual, le dejo de pagar el canon y se acabó. Y si suponiendo que nunca pude llegar a conectarme a Netflix, como por lo general Netflix va vinculado a una tarjeta de crédito, desconocería el cargo, en definitiva, porque para demandar a Netflix,
Primero tendría que ver, hay una oficina de Netflix en mi país, y si hay una oficina de Netflix en mi país, no importa cuál sea en el que esté, lo demandaría en mi país. ¿Por qué? Porque este tipo de contratos siempre tienen que ser interpretados en favor, o mejor dicho, tienen que ser interpretados para que en caso de duda el consumidor, que sería la parte débil, no quede perjudicada. Entonces, ¿quién se perjudica más? ¿Yo teniendo que ir a litigar, por ejemplo, a Estados Unidos, o Netflix teniendo que litigar en los países donde brinda servicio? Parecería que lo más probable es que Netflix que sea más fácil para Netflix poner una oficina en los países en los que brinda servicio. Pero les reitero, por lo general en todos estos contratos hay pliegos de bases y condiciones en los cuales están a disposición de todos aquellos que los quieran ver. El problema es que nadie o casi ninguno los lee con atención, o ni siquiera los lee sin atención. Es decir, casi nadie ni los lee ni les nada a este tipo de contratos. Entonces no sabemos a dónde dirigirnos. Pero lo normal sería primero tratar de ir a donde se supone que aceptamos ir, que es donde están las condiciones. Y luego ver también, me parece lo más fundamental, es cuál es la medida del perjuicio, porque no sea cosa que me cueste más el pleito que el perjuicio. Si el pleito me cuesta más que el perjuicio, estoy perjudicándome doblemente, me parece a mí. Agradecerle, doctor, por la respuesta. Doctor Willy, ¿puede realizar su consulta? Hola, buenas noches, doctor. Buenas Hola, ¿qué noches, tal? ¿me Buenas escucha? noches. Ya, Sí, sí, te doctor, escucho. lo que quería, bueno, en esta parte de contratos, bueno, acá en Bolivia, desde a partir de la 568, exclusivamente ya está referido a los contratos, ¿no? Y la parte quinta del Código Civil establece qué garantías y todas esas cosas, establece cuándo es un contrato, digamos, así privado, cuándo es un contrato público y todo. Lo que quería preguntarle allí en la Argentina, doctor, ¿cómo están establecidos los contratos? Igual que aquí en Bolivia, hay privado, público. ¿Qué clases de contratos existen? E incluyendo como los que los colegas han preguntado, el virtual. El virtual es casi aquí es verbal, porque le ofrecen una cosa, le venden, pero no hay contratos. Entonces, si el producto está mal y todas esas cosas, muchas veces usted ya no puede reclamar. ¿Me entiende? Porque todo hoy en día, todo se hace a través de las transacciones. Yo quería saber en la Argentina si existe también algún resguardo para esas transacciones o operaciones que se hagan vía internet, vía, o sea, virtual y todo eso, doctor. Mira, en Hola. Argentina para todo ese tipo de transacciones virtuales te quedás resguardado por la ley de firma electrónica. Entonces, si vos podés comprobar que hiciste una manifestación de voluntad en función de la cual em, se hizo un desprendimiento de tu patrimonio que fue a parar a otra persona, lo vas a terminar demostrando. El tema tal vez sería encontrar las herramientas probatorias adecuadas para demostrar esta situación. Por ejemplo, si vos quisieras demostrar que contrataste con alguien la compraventa de cualquier cosa a través de WhatsApp, primero tenés que eh, comprobar que la línea telefónica de con quien contrataste, a nombre de quién está. Y ahí vas a poder identificar a la parte con quien contrataste. Luego, vos tenés tu chat de WhatsApp en tu teléfono. Entonces, tu chat de WhatsApp en tu teléfono termina siendo un documento electrónico. ¿Ese documento electrónico en qué consiste?
tu chat de WhatsApp, tendrías que hacer dos cosas. La primera es bajarte el chat de WhatsApp a a una determinada computadora. Ese chat que vos te bajaste a tu computadora es un documento electrónico. Ese documento electrónico, si es peritado por un ingeniero informático que tenga los elementos o que tenga los conocimientos, va a poder determinar si ese documento electrónico que vos aportás fue modificado o no. Es decir, si vos manipulaste ese documento electrónico. La otra cosa que tendrías que hacer es hacerte las capturas de pantalla correspondientes a todo el chat. Entonces, cuando vos vas a tribunales y tenés que peritar o establecer los puntos de pericia, tendrías que pedir que ofrecer tu teléfono, que tu teléfono sea peritado, que el documento electrónico que vos aportás se corresponde con el contenido que está en tu teléfono y al mismo tiempo pedirle a la contraparte o intimarlo a que acompañe el teléfono para que se realice una pericia sobre su teléfono o su terminal. Lógicamente, si la otra parte, el terminal, no lo quiere acompañar, no va a poder desvirtuar el contenido del documento que vos aportaste. Por supuesto, siempre que el contenido del documento vos no lo hayas modificado, no lo hayas alterado. Porque todo lo que uno va haciendo en Internet, todo lo que uno va haciendo de manera electromagnética, deja huellas. Entonces, si vos te bajás un documento y lo modificás, van a quedar las huellas de tu modificación. Desde ese punto de vista, ofrece mayor seguridad. El tema es encontrar los elementos o encontrar los puntos precisos de la prueba pericial a ofrecer. Pero probarlo es mucho más simple. No sé si... Agradecerle, doctor, por la respuesta. María, ¿puede realizar su consulta? Buenas, buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Felicitaciones por su participación. Muchas gracias. Doctor, ¿puede ilustrarnos un poco sobre las transacciones o los contratos con criptomonedas? En caso de incumplimiento, ¿quién hace cumplir? ¿Hay la posibilidad de legislar este extremo? ¿No? Por favor, gracias. Pa- para hablar de las criptomonedas necesitaríamos otro día entero, no otro día entero, 2 días enteros más, prácticamente para hablar de las criptomonedas. Las criptomonedas hoy, al igual que todo este tipo de modalidades nuevas de contratar, en todas hay pliegos de bases y condiciones, condiciones generales de contratación que uno las acepta. Con lo cual, lo primero que habría que hacer es prestar un poco más de atención a ello. Ahora, las criptomonedas devienen, en cierto modo, a la larga, van a intercambiarse con dinero físico. Con lo cual, la seguridad que puedan llegar a dar las criptomonedas es la misma seguridad que te pueda llegar a dar cualquier cosa que luego vas a cambiar por moneda física. Lo que pasa es que es algo sobre lo cual no hay casi nada legislado, hasta donde yo tengo entendido, solamente en El Salvador las criptomonedas tienen un uso legal que está validado y legitimado por el Estado. En todos los demás países son todos acuerdos privados que pueden llegar a tener mayor o menor cumplimiento, con lo cual no hay garantías, digamos, legales de nada como si fuera moneda papel o moneda o créditos bancarios. No la hay, al menos a gran escala. Agradecerle, doctor, por las respuestas. Si algún participante más tiene alguna duda o consulta, no puede dudar en levantar la mano o también puede dejar en el chat.
Bien, agradecerle al doctor Barbón por por su disertación y aportación. Sebneco le agradece por su participación. También agradecer a todos los participantes presentes en esta noche y por participar activamente. Y recuerden que los grandes logros siempre se producen en un marco de grandes expectativas. Sebneco les desea unas buenas noches y también a usted, doctor, buenas noches. Hermanos, saludos allá desde su país y que tengan buenas noches. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme convocado. Ha sido un gusto y a todos los que participaron y se unieron y escucharon y a las preguntas que han realizado. Les agradezco mucho, les mando un gran saludo y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego.